es el método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemáticos y estadísticos para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Objetivos: recopilar datos objetivos y valores numéricos que permiten medir la frecuencia de un fenómeno o observar condiciones reales. Esto se logra entrevistando un gran número de personas y recogiendo gran cantidad de datos. A través de la investigación cuantitativa, los investigadores adquieren conocimientos sobre hechos empíricos, de los que se pueden derivar entre relaciones, causas y problemas. Recopilación de análisis de la información, la cual se obtiene a través de diversas fuentes. Características de la investigación cuantitativa. Se necesita una relación numérica entre variables del problema y la investigación. Los datos analizados siempre deben ser cuantificables. Es un método descriptivo. Analiza y predice el comportamiento de una población. Busca reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre objetos y fenómenos. Proceso de la ruta cuantitativa. La investigación cuantitativa se lleva a cabo parte del proceso secuencial. Un proceso empieza con el planteamiento del problema y a partir de aquí se formulan las preguntas de investigación y los objetivos. Posteriormente se realiza en la literatura con el fin de construir los marcos conceptuales, teóricos y el estado del arte de la pregunta. De la investigación se derivan la hipótesis y se definen las variables. Luego se determina cómo se va a llevar a cabo la investigación y se define el diseño, el alcance de la investigación como también la muestra. Para la muestra existen unos tipos de muestreo como son el probabilístico y el no probabilístico. Luego se determinan los instrumentos de recolección de datos. Estos pueden ser cuestionarios o test estandarizados. El análisis de otros datos se realiza sobre una matriz y para esto se emplea la herramienta Excel. Complejidad de la investigación cuantitativa. El enfoque cuantitativo cumple con unas etapas para llevar a cabo el proceso de investigación. Sin embargo, de acuerdo a la recolección de los datos, se realiza de una estructura sistemática. Se basa en una realidad objetiva. El planteamiento del problema es específico, aclarando los fenómenos que se van a investigar. La investigación cuantitativa se lleva a cabo mediante el proceso secuencial o una ruta. Se sigue con una fase o pasos. El diseño de la investigación, que puede ser experimental, pre-experimental, cuasi-experimental y experimental puro, y los diseños no experimentales. Tensiones o diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, positivista, objetiva, describir, explicar y comprobar y precidir. Deductiva, diseño estructurado y predeterminado, muestras representativas de la población estudiada, datos numéricos, instrumentos estandarizados y aplicación uniforme. Recolección de los datos realiza de una manera estructurada y sistemática. Medir variables, presentación de los resultados, tablas y figuras. Cualitativo, fenómenos, fenomenológico, interpretivismo, subjetiva, explorar, describir, comprender y interpretar. Inductiva, diseño abierto y flexible. Muestra, conjunto de casos que reflejan las cualidades de un fenómeno de interés. Datos narrativos, instrumentos flexibles, capturar significados y experiencias. Presentación de resultados, tablas, matrices, videos, fotografías. Hay varias tensiones o diferencias entre los enfoques y tanto la concepción como el proceso de la interpretación de presentación. También entonces aquí encontramos algunas diferencias, por ejemplo, nivel de paradigma. El enfoque cuantitativo se basa en el positivismo y el cualitativismo, en el fenómeno, en el fenológico y el interpretativo. A nivel de la posición
ante la realidad encontramos el cuantitativo, el objeto. Es decir, que la realidad se extrema al investigador y el cualitativo puede ser subjetivo. Sí, porque se considera que el mundo social solo puede ser entendido desde un punto de vista de los actores estudiados. Tenemos también según las intenciones o metas de los estudios. El enfoque cuantitativo busca describir y explicar, buscar también comprender, confirmar y predecir los fenómenos. Y el cualitativo busca explorar, describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones también de los significados producidos, digamos a partir de las experiencias de las personas o de las participaciones en la investigación. Según digamos la lógica de los procesos que guía la ruta del cuantitativo es deductiva, que quiere decir que va de lo general a lo particular, por lo cual pues va de la teoría a los datos y a los resultados. Y el cualitativo, pues esta es una inductiva, que quiere decir que va de lo particular a lo general, por lo que por ejemplo, o desde los caos o datos de los resultados o teorías. A nivel del diseño de la investigación, pero encontramos que el cuantitativo se plantea diseños mucho más estructurados. Son diseños predeterminados y simplemente se hace un plano en el mapa metodológico de trazados. El diseño cualitativo es abierto, es flexible y se constituye durante el proceso. A nivel de la muestra, el cualitativo es un conjunto de casos que se han puesto estrictamente representativos de una población que desea estudiar, y el cualitativo es un conjunto de casos que refleje las cualidades del fenómeno o tema del interés y que se ha planteado en el planteamiento del problema. Los tips de datos del cualitativo arroja y brinda datos numéricos que deben ser confiables al cualitativo, que son narrativos, es decir, datos simbólicos que generan significados y revelan experiencias. Los tipos de instrumentos de recolección de datos entonces es el cualitativo. Estos deben ser estandarizados y su aplicación debe ser en todos los casos. El cualitativo son flexibles y no se van afinando a medida que avanzan. Dar ser posible cómo se caracteriza. Otras características se necesitan de una relación numérica entre variables del problema de investigación. Los datos utilizados siempre deben ser cuantificables en un método descriptivo. Analiza y aprendiza el comportamiento de una población.